Hoy vamos a comenzar una nueva lección, siempre en esta serie que habla de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. La lección de ahora es en relación a los milagros de nuestro Señor y se habla donde aquella frase que dice que todos se asombraron y glorificaron a Dios. O sea, vamos a ver un examen más detenido del ministerio de sanidad del Señor Jesucristo. Hemos dedicado bastante tiempo a esto y lo vamos a seguir haciendo, y ahora pues vamos a ver más a profundidad este aspecto de la sanidad que realizaba el Señor Jesucristo. La lectura que vamos a tener indica que una importante parte del ministerio de Jesús la constituyeron precisamente las sanidades que Él realizó. Por ejemplo, en la sinagoga de Capernaum, Jesús echó fuera un espíritu inmundo de un hombre, y como resultado de esto, la palabra de Dios nos dice que todos se asombraron y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto lo tenemos en Marcos capítulo 1, en los versos 27 y 28. Jesús y sus discípulos pasaron de la sinagoga a la casa de Pedro y Andrés, y ahí Jesús sanó a la suegra de Pedro. Esa noche trajeron, dice la Escritura, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Luego vemos que al día siguiente Jesús dio comienzo a un recorrido de predicación por la provincia. Vamos a leer de Mateo capítulo 4, versos 23 hasta el 25. Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Se recoge en detalle un milagro hecho durante ese recorrido de predicación. ¿Cuál es ese milagro? Bueno, la sanidad de un leproso. Más adelante me voy a referir más específicamente a la sanidad de este leproso. Jesús le dijo al leproso que no le dijera a nadie, pero él siempre lo dijo. Jesús llegó a ser tan famoso que no podía entrar abiertamente en la ciudad. Dice la Escritura que venían a él de todas partes, de todas partes. Entonces Jesús vino a Capernaum, probablemente con el fin de descansar, pero no pudo descansar. No pudo descansar porque todos se reunieron en la casa donde él se estaba quedando. Este fue el escenario en que sanó al hombre que bajaron por el techo. Si ustedes recuerdan, Jesús dijo al hombre: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Según Marcos, el hombre dice que se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, es de estas palabras
que se ha tomado precisamente el tema para este mensaje. Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Al seguir nuestra lectura de los evangelios, estaremos leyendo continuamente acerca de los milagros de Jesús, incluidas sus sanidades milagrosas. Puede que valga la pena dedicar algún tiempo a hablar acerca de sus milagros. Sus milagros fueron verdaderamente muy notorios y fueron una diversidad de milagros, y especialmente acerca de la sanidad de los enfermos. Vamos a dedicar un tiempo especial a hablar de la sanidad de los enfermos. Bueno, con esta ligera introducción, veamos lo razonable de los milagros de Jesús. O sea, cuando yo estoy diciendo de lo razonable de los milagros de Jesús, es porque tenemos que entender que tienen razón de ser, y tiene que haber un entendimiento de parte nuestra hacia esos milagros. Bueno, hay que recalcar que Jesús realmente hizo milagros, y que estos milagros sucedieron tal como se recogen en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay que entenderlos, hermanos y amigos, hay que entenderlos realmente como milagros. Sucede que los que no desean creer en la Biblia ni en la deidad de Jesús se burlan de los milagros que se narran en el Sagrado Libro. Lamentablemente así ha sucedido. Y entre las preguntas que hacen están una diversidad de preguntas. Por ejemplo, conjeturan preguntándose: ¿de veras cree usted que un pez se tragó a Jonás? Son preguntas que la gente se hace en relación a estas cosas sobrenaturales. ¿De veras cree usted que Jesús alimentó literalmente a 5,000 personas con unos pocos peces y unos pocos pececillos? Algunos que afirman ser cristianos se esfuerzan mucho por justificar de un modo natural los milagros, o sea, por encontrar alguna explicación racionalista de cada uno de los milagros que el Señor nos presentó. También algunos piensan que las personas de ese tiempo eran ignorantes, y como eran personas ignorantes, es decir, personas iletradas, y no tenían el conocimiento que hoy tenemos, entonces por esta razón llamaron milagros a fenómenos que en realidad no lo se presentan estas personas. Como ya lo dije anteriormente, afirmo que los milagros de Jesús en realidad sucedieron tal como los narran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay muchas razones para creer que esto es cierto. Y vamos precisamente a mencionar algunas de estas razones para entender que realmente todos estos milagros son ciertos. En primer lugar, creemos que los milagros son ciertos porque usted y yo creemos en Dios. Si uno cree en Dios, también debe creer que todas las cosas son posibles para Dios. Allí lo dice en Mateo capítulo 10, el verso 27. Es decir, si usted realmente basa su fe en Dios, cree en Dios, entonces usted va a creer en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar,
Creo que es cierto porque creo en la Biblia. Tenemos buenas razones para creer que la Biblia es inspirada por Dios. Dice en 2 Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos que con el paso de los años está probado que es un libro confiable, un libro al cual podemos encomendar literalmente nuestra vida. Esta Biblia inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios, nos habla de los milagros de Jesús. Entonces, la siguiente razón que nosotros tenemos que ver está estrechamente relacionada con lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Bueno, creo que es cierto que los milagros de Jesús fueron consignados por testigos dignos de confianza. Es decir, la manera como fueron consignados y el tiempo en que lo fueron apuntan precisamente al hecho de que fueron hombres racionales los que los consignaron y no hombres inconscientes de lo que realmente sucedió. O sea, no hombres que no entendían lo que estaba sucediendo y menos hombres que tuvieron la intención de engañar. No había ese propósito en los hombres que se dieron cuenta de los milagros, ni mucho menos, por supuesto, en el Señor Jesucristo, que era quien los ejecutaba. También hay otra razón de creer que es cierto de los milagros, porque los milagros son consecuentes con quién fue Jesús y, si se lo prefiere, con quién Él afirmó ser. Jesús, hermanos, afirmó ser el Hijo de Dios, afirmó ser el Mesías, afirmó ser la luz del mundo, afirmó ser el pan de vida. En otras palabras, aquel que podía perdonar pecados. Entonces, estas fueron afirmaciones totalmente extraordinarias. Fueron afirmaciones extraordinarias. Quien quiera que haga afirmaciones de tal naturaleza se verá obligado a una de dos cosas. ¿Cuál será esas dos cosas para probar? Bueno, a probar que son verdaderas o a aceptar de que es un mentiroso. Entonces alguien dijo que Jesús o era mentiroso, o era un lunático, o era el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que estas son las únicas posibilidades. Si uno no está dispuesto a llamar a Jesús que es un mentiroso o que es un lunático, entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar que Él es el Señor. ¿Ve? Y su capacidad, siendo Él el Señor, tiene su capacidad para hacer milagros, es totalmente consecuente a su posición de hacer esos milagros totalmente sobrenaturales. Creo, hermanos, que es cierto también porque no hay manera de explicar a Jesús y la influencia que Él ha tenido sin tomar en cuenta sus milagros. Es algo muy importante. Los milagros de Jesús en realidad sucedieron tal como se registraron en los evangelios, porque ni siquiera los enemigos de Jesús pudieron negar que Él hizo esa cantidad de milagros. Nosotros podemos ver que aquellos que eran sus críticos estaban presentes.
Y Jesús les presentó un desafío diciéndoles de esta manera. Miren lo que dice en Marcos capítulo 2, en los versos 10 y 11. Ahí está hablando claramente. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Fíjense bien, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es lo que sucedió con los críticos? Bueno, los críticos no pudieron negar que el hombre se puso de pie y anduvo. No pudieron negar esta realidad. El hombre se puso de pie y anduvo. El hombre caminó, pues. Aquel hombre que había sido un paralítico durante toda su vida, no fue algo inventado. Cuando nosotros llegamos al Evangelio de Juan en el capítulo 9, ahí en este capítulo 9 leemos acerca de la sanidad del hombre que era ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento. A los enemigos de Jesús les molestó esto y trataron de desacreditarlo, pero hubo algo que no hicieron. ¿Qué fue ese algo que no hicieron? No negaron que un milagro había ocurrido. Usted lo puede leer en Juan capítulo 9, verso 16. No negaron que un milagro había ocurrido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, leemos acerca de la resurrección de Lázaro. Notemos lo que dijeron los enemigos de Jesús. ¿Qué haremos? Miren lo que dice el verso 47 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. También, hermanos, cuando Pedro predicó acerca de Jesús a sus compatriotas judíos, les dijo, consultando en Hechos capítulo 2, verso 22, Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, dice, como vosotros mismos sabéis. Ninguno de ellos le interrumpió para gritarle que Jesús no hizo nada. Fíjense bien, ninguno para gritarle que él no había hecho nada. Definitivamente había hecho muchos milagros. No solamente fue cierto que en tiempos bíblicos nadie pudo negar que Jesús hizo milagros, sino que también en los primeros días del cristianismo se levantaron hombres que escribieron libros en un intento por destruirlo, en un intento por negar esos milagros del Señor. Y entre ellos estuvieron Celso, Hierocles y Julián el Apóstata. Si hubo algo que prácticamente ninguno de estos hizo, fue negar que Jesús hizo milagros. No pudieron, a pesar de que querían destruirlo, no pudieron negar que Él hizo milagros. Además, hermanos, creemos que los milagros de Jesús fueron auténticos porque aún hoy en día no podemos justificarlos. Es decir, aún hoy en día no podemos desvirtuar que no fueron milagros. Nadie puede presentar evidencia y decir, mire, yo voy a probar que cuando limpió al leproso fue una farsa. Nadie lo ha hecho. No, nadie ha probado que cuando hizo caminar a aquel paralítico de nacimiento, pruebe de que fue una farsa. No, ahora presento ya no la teoría, sino la realidad. Voy a demostrar de que el Señor realmente hizo una farsa al hacer caminar a este paralítico. Nadie ha probado tal situación. O sea, son auténticos milagros.
De vez en cuando alguien dice que sin duda la gente creyó que Jesús andaba haciendo milagros, pero que también había otros que afirmaban hacer milagros. Como usted conoce el caso de Simón el Mago, que afirmaba hacer milagros y hacía señales y prodigios, y que la gente creía que tales hombres eran hacedores de milagros. Quizás quien así razona considera que Jesús sencillamente engañaba a la gente. Puede que este argumento tuviera algún peso de no ser por dos hechos que lo hacen caer. ¿Cuáles hechos? Precisamente los mismos que estaban engañando al pueblo, los que sabían cómo engañar al pueblo y usar esa psicología de masas, ellos mismos se convencieron de los milagros de Jesús y de los milagros consecuentemente que vinieron después en los apóstoles. Los milagros pues de los apóstoles precisamente se dieron una vez ellos comenzaron a predicar el evangelio poderoso de salvación. Bueno, analice la historia de Simón el Mago que se recoge ahí en Hechos capítulo 8. Considere también a Judas. Este tenía información confidencial de todo lo que Jesús hacía. Si Jesús hubiera estado embaucando a las multitudes, no hay duda de que Judas lo habría sabido. Sin embargo, hermanos, cuando Judas decidió traicionar a Jesús, no les pudo decir a los enemigos del Señor algo que pudieran usar cuando lo juzgaron. Lo único que pudo hacer fue decirles dónde encontrarlo para que lo pudieran arrestar. Fue todo lo que hizo. Y claro, para satisfacer su ambición de recibir aquellas 30 monedas de plata. Pero él no pudo acusarlo de nada, no pudo acusarlo de una falsedad, no pudo acusarlo de ninguna farsa. Bueno, hay quienes protestan diciendo, bien, aun si estos relatos fueran relatos totalmente fiables, relatos totalmente confiables, aun si estas cosas realmente sucedieron, los que escribieron sobre ellas no entendían lo que estaba sucediendo. Algunos pueden así especular así de esa manera. Algunos pueden decir no sabían de la existencia de enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son las enfermedades psicosomáticas? Bueno, las enfermedades invisibles, las enfermedades que mucha gente se inventan de que están enfermos, van al médico y el médico no haya que prescribirles porque realmente su enfermedad es una enfermedad invisible, es una enfermedad inventada. Hoy día sabemos que el 80% de los problemas físicos que se dan en las personas están relacionados con algún problema de la mente. Y esa fue la manera como Jesús pudo sanar. Yo no negaría que muchas enfermedades están relacionadas con la mente. Pero esto no puede explicar ni uno de los milagros de Jesús. No puede explicar la sanidad del leproso. No puede explicar la restauración de extremidades atrofiadas. No puede explicar la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Este hombre no fue que nació sano de la vista y que después desarrolló precisamente una ceguera psicosomática, o sea, una ceguera inventada. Su ceguera fue real, fue que nació ciego. ¿Y cómo se explicaría también, hermanos,
la resurrección de Lázaro, esa resurrección que llevó a cabo Jesús después que ya Lázaro tenía 4 días de muerto, y dice la Escritura que ya hería, ya su cuerpo estaba descompuesto. Sabemos bien que un cuerpo humano muerto como de animal después de 24 horas echa un mal olor. ¿Acaso fue que Lázaro sencillamente pensó que había estado muerto 3 días? Muchos de los milagros de Jesús fueron hechos en público. La gente vio que Él hizo los milagros. Fueron hechos delante de incrédulos. Fueron hechos durante un largo periodo de tiempo y supusieron gran variedad en la demostración del poder del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en esos milagros hubo poder sobre la naturaleza, poder sobre la enfermedad, poder sobre los demonios, poder que incluía conocimiento sobrenatural, poder que incluía creación y poder sobre la muerte. Entonces, hermanos, tenemos que entender que no hay otra manera de explicarlos. Jesús realmente sanó a un paralítico en la sinagoga de Capernaum. Sanó a la suegra de Pedro. Sanó a todos los que vinieron a él en Capernaum y en Galilea. Sanó a un leproso. Sanó al hombre que bajaron por el techo allí en Capernaum. Todos estos milagros, hermanos, fueron total realidad. No fueron milagros de farsa, hermanos. Fue realidad. Entonces, tomando en cuenta todo esto, veamos pues la realidad de los milagros de Jesús. Es algo sorprendente. En el resto de nuestro estudio, echemos una mirada más detenida a los milagros de Jesús, especialmente a las sanidades que hizo. Y encontraremos milagros como estos una y otra vez. Veamos los milagros de Jesús en aquel tiempo. Hoy día usamos a la ligera el término milagro, y a esto quiero que le pongamos especial cuidado. Usamos a la ligera el término milagro. Usted y yo usámonos este término quizás un tanto en una forma indebida. Por ejemplo, hablamos del milagro del nacimiento. Decimos, si apruebo el examen será un milagro. O si logro llegar al final del año sin una úlcera, será un milagro. Bíblicamente, la palabra milagro, tal como se usa en la Biblia, tiene un significado especial. La palabra milagro no era algo que sucedía todos los días. No era algo que resultaba de las leyes naturales ni del esfuerzo humano. Era sobrenatural porque se suspendían temporalmente las leyes naturales y predominaba lo sobrenatural. Pero era más que eso. Era una intervención sobrenatural en el mundo natural, de un modo tal que todos pudieron ver, oír y reconocer que un milagro había ocurrido. Cuando Lázaro resucitó, hermanos, fue un milagro, porque ¿quién resucita muertos? Nadie. Cuando el paralítico fue sanado, aquel paralítico que era paralítico de nacimiento fue sanado, fue algo sobrenatural.
Cuando el leproso fue limpio, así de inmediato, cuando el Señor le dice, yo quiero que seas limpio, fue sanado de inmediato. Fue algo totalmente sobrenatural. Eso es un milagro, hermanos. Para ilustrar de qué estamos hablando, usemos los ejemplos sobre los cuales leemos. Y podemos apreciar en estos ejemplos varios hechos acerca de las sanidades que hacía Jesús. En primer lugar, notemos que Jesús no estaba limitado en sus milagros, pues Él no había recibido el Espíritu por medida ni con límite. Ahí lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 34. También no estaba limitado por la fe de otros. Los milagros que hizo el Señor, muchos no tenían que ver con la fe de otros. Algunos ni se daban cuenta que el Señor iba a ejecutar un milagro sobre ellos. Entonces, a veces la persona sanada tenía fe como la tuvo el leproso, pero a veces no había indicio de que la persona tuviera fe. Por ejemplo, en el caso de la sanidad del hombre que fue bajado por el techo, Jesús vio la fe de los 4 amigos, no la fe del hombre que fue bajado por el techo, hermanos. Los que fueron resucitados de entre los muertos, ciertamente no demostraron tener fe en la capacidad de Él para hacer milagros. ¿Tuvo fe Lázaro? No. Sí, estaba muerto. ¿Cómo un muerto puede tener fe? Sin embargo, el Señor realizó el milagro de la resurrección en Lázaro. Hermanos, a Jesús no le limitó la clase de padecimientos físicos que podía sanar. La Escritura nos hace ver que sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahí lo dice en Mateo capítulo 4, verso 23. En la lectura se lee que sanó algo tan sencillo como una fiebre y también que sanó a un hombre lleno de lepra. El Señor, hermanos, no se puso a escoger a los que sanaría. Cuando se tiene un auténtico poder para sanar, no hay limitaciones en cuanto a quién se puede o no se puede sanar. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Que a Jesús tampoco le limitó el número de personas que necesitaban ser sanadas. Pudo sanarlas a todas. No conoció en ningún momento el fracaso en relación a la sanidad. Dice la Escritura, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los sanó. Mateo 4:24. Sanó todos los enfermos. Mateo 8:16. Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas capítulo 4, versículo 40. En segundo lugar, las sanidades de Jesús tenían ciertas características distintivas. Y es a estas características distintivas que quiero hacer referencia. Primero, la sanidad era inmediata. No era que las personas se recuperaban gradualmente. ¿Qué pasa con un médico? Un médico hace lo que puede. Va usted enfermo, le da el médico la medicina y gradualmente usted va mejorando. Pero las sanidades que hacía el Señor eran inmediatas. No era que las personas se recuperaban gradualmente. En relación con el leproso, esto es lo que leemos. Y al instante dice que su lepra desapareció. Su lepra desapareció. En relación con el paralítico, dice que entonces él
se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Imagínense. En segundo lugar, la sanidad era completa. ¿Por qué digo que la sanidad era completa? Bueno, las personas no eran sanadas parcialmente. Esto se ilustra en los relatos sobre los cuales hemos estado leyendo. El hombre de la sinagoga estuvo completamente sano después que Jesús echó fuera el demonio. La suegra de Pedro estuvo completamente bien después que Jesús la sanó. Pues la Escritura dice que ella volvió de inmediato a sus actividades normales. El leproso no fue que sencillamente mejoró. Él fue limpio, hermanos. Él fue limpio. El paralítico tomó su lecho y salió por la puerta. A medida que avancemos en este estudio, hermanos, veremos muchos otros casos. A los ciegos se les hizo ver, las extremidades secas fueron restauradas y se resucitaron personas de entre los muertos. Hermanos, esa es una sanidad completa. La sanidad de Jesús así fue. Y en tercer lugar vemos que la sanidad era convincente. Hicimos notar anteriormente que los milagros de Jesús fueron de la naturaleza que nadie pudo negar que tuvieron lugar. Nadie pudo negar que esos milagros tuvieron lugar. Hubo quienes trataron de desacreditar a Jesús, llegando incluso a decir que hacían los milagros de Belcebú. El poder de Belcebú era el poder de Satanás. Sin embargo, no pudieron negar que los milagros se hicieron. Como resultado, las multitudes comenzaron a crecer y la popularidad de Jesús aumentó. Dice la Escritura en lo que hemos leído, y se difundió su fama y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Después que Cristo sanó al endemoniado en la sinagoga, esto es lo que leemos. Dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Después de sanar al leproso, su fama se extendió más y más y se reunió mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Hermanos, tal vez el mejor ejemplo sea el caso de la sanidad del hombre que fue bajado por el techo. Para mí esto es algo sorprendente, hermano. Para mí esto es algo sorprendente. Imagínense ese techo. Sea como haya sido el techo, imagínense ese techo. Y aquí está el Señor Jesús, nosotros somos los espectadores y este recinto está lleno. Yo me imagino que ese recinto a lo mejor era de este tamaño, quizás hasta un poco más pequeño. Imagínense romper el techo, bajar a ese hombre paralítico. Algo verdaderamente sorprendente. Y el Señor, hermanos, le salvó. Hermanos, o le sanó. Hay otros aspectos de las sanidades de Jesús que podrían hacerse notar, pero quiero recalcar solamente algunos más. Y es en tercer lugar lo que voy a decir. Que los fines de Jesús eran primordialmente espirituales. Su propósito era salvar almas, no solamente aliviarles el sufrimiento corporal. Usted notó en Lucas en el capítulo 4 y el verso 43, este versículo dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios
porque para esto he sido enviado. Fíjense bien que no dijo que fuera enviado a sanar, sino a predicar para que las personas pudieran ser salvas. Ahora bien, esto no significa que a Jesús no le conmovía el sufrimiento humano. Esto no significa que a Jesús no le conmovía el dar sanidad a las personas. Bueno, si ya lo había demostrado. Cuando vio al leproso, Él tuvo misericordia de él. Significa, hermanos, que la prioridad más alta de Jesús no era sanar ni realizar otros milagros. Significa, hermanos, que estaba de lo más interesado en las almas de los hombres, no en sus cuerpos. Cuando el paralítico fue sanado, cuando ese paralítico fue bajado por ese techo, hermanos, lo primero que Jesús hizo, ¿qué le dijo? Perdonar sus pecados. Eso fue lo primero que hizo. Imagínense que la principal atención que le dio a ese paralítico era sanar su alma. Y eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces las personas buscan a Jesús porque tienen una enfermedad. Y cuando le buscan a Jesús porque tienen una enfermedad del cuerpo y no quieren limpiar la enfermedad de su alma, entonces están equivocados. Tenemos que entender que al Señor Jesús se busca precisamente porque se quiere encontrar esa sanidad totalmente espiritual. Quiero terminar diciendo que los milagros de Jesús enseñan importantes lecciones, hermanos. Los milagros de Jesús demuestran que Jesús se preocupa por los problemas de los demás. Cristo todavía se conmueve de que tengamos problemas de alguna clase. Lo más importante es que los milagros enseñan que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Podemos, por lo tanto, ser salvos de nuestros pecados y algún día ir a morar con Él por toda la eternidad. Eso es lo que a nosotros nos debe preocupar. Yo le pregunto a usted, amigo, ¿cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree usted que Él murió por sus pecados? ¿Ha producido arrepentimiento esta fe en su corazón? Cuando usted a través de la Escritura se da cuenta de los milagros de nuestro Señor, ¿está usted dispuesto a confesar su fe y a revestirse de Cristo a través del bautismo? Yo le digo, si usted realmente cree en Jesús, usted tiene que demostrar su fe a través de su obediencia. Lo dejo en las manos de usted, en su mente, en su corazón, que usted reflexione en este mensaje que nos presenta la palabra de Dios. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo son portentosos. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo son poderosos. Pero que los milagros de nuestro Señor le muevan a usted, hermano, a vivir una vida de fidelidad, a vivir una vida de integridad, a vivir una vida de obediencia. Y a usted, amigo, que le mueva a gobernar su vida a través de la obediencia a Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado.